los petardos significa la petardad de cosa de política, de cosa de sexo, de todo. No sé la historia real de esta fiesta, pero me imagino que será cosas que, como los carnavales de mi tierra, nacimos con ellos y día a día se han ido desarrollando y mejorando cada vez hay más turismo, cada vez lo vemos más. Por la quemada de las fallas. Ah, la quemada. Sí. A las 10 de la noche A las son 10 las y a las 12. 10 de la noche. y a las 12 las mayores. Ah, perfecto, sí. Son 400 de cada. ¿Sí? Sí, sí. 400. 400. 400 grandes y 400 pequeñas. Va a llover. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Ahí nos quedamos. Pues Esta es la fiesta de la primavera. Que viene la primavera, se hacen hogueras de cara. yo que sé, empezó con hogueras de las cosas que se quemaban de las casas. Ajá. Que ya no servían. Luego en época de la guerra y eso, pues paralizó las fallas y luego ya empezaron otra vez. Valencia para mí ha sido la gloria porque vine aquí sin nada, con una mano adelante y otra atrás. Hoy en día pues soy autónomo, soy comerciante, tengo mi independencia económica. La gente es muy acogedora, la gente es súper guay. A mí me encantó Valencia, de hecho no me iría de aquí ya a mi edad para ningún lado. Me quedo en Valencia hasta que me tenga que morir. Y ahora ya son fallas como monumentos que es una crítica de lo que pasa en Valencia. Una sátira, sí. Sí. Es una fiesta de la primavera. Unos buenos churros con un chocolatico de taza y a la boca. Aquí se vive muy bien. Yo por lo menos vivo feliz de la vida y tengo todo lo que quiero a mi alrededor. Valencia para mí es espectacular, la mejor ciudad de España, se vive como una reina, hay todo bueno, bonito y barato, todo súper bien, aquí se vive muy bien.